hoy nos acompaña la doctora Claudia Eugenia Sánchez Hernández, de quien me voy a permitir leer su semblanza curricular. La doctora Claudia Eugenia es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ejercido diversos cargos en áreas jurídicas de la Administración Pública Federal. Es catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de Derechos Humanos en la Universidad Anáhuac, México. Es coautora de los libros Manual de Derechos Fundamentales, La Tanatopolítica y Bullying, una visión multidisciplinaria, Violencia, Contexto y Exploración Matemática, Los Derechos Humanos en el siglo XXI, entre otras publicaciones. La doctora Claudia nos va a presentar su ponencia titulada Desaparición forzada y discursos de poder. Adelante, doctora. Muy amable. Muy buenos días a todos. Me alegra mucho estar con ustedes en este seminario sobre desaparición de personas. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la desaparición forzada y el discurso de poder, ¿no? que se va a tejer precisamente alrededor de este concepto. Y bueno, para ello me gustaría hacer mención, ¿no?, a algo que dice Jürgen Habermas en su interesante ensayo, el concepto de la dignidad humana, la utopía realista de los derechos humanos. Él dice, ¿no?, que la defensa de los derechos humanos se nutre de la indignación de los humillados por la violación de su dignidad humana. Y esto es muy importante porque deja ver, ¿no?, el valor que tiene no quedarse callado. La desaparición forzada es una de las formas más graves de violentar la dignidad y los derechos de las personas, y también es una de las formas no más brutales de ejercicio de poder que nosotros vamos a estar encontrando. Bueno, les decía yo, ¿no?, que es una de las formas más brutales que existe en el ejercicio de poder, y esta va a recaer en el cuerpo de la persona que es sustraída de su libertad, pero ¿no?, también va a recaer en el cuerpo de las personas, ¿no?, que le rodean, en el de toda su familia, provocándole pues, muchas veces un gran sufrimiento, ¿no? Que no abordaré este tema porque va a ser espléndidamente abordado posteriormente, pero ¿no?, sí me gustaría hacer mención de la relación que existe, ¿no?, en cuanto al tema del poder. Y yo les diría que Max Weber afirma sobre el poder que es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia, y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad, ¿no? Y es así que el concepto de poder se va a vincular con el concepto de dominación, y a su vez con el concepto de obediencia, y todos estos conceptos se van a vincular con el concepto de violencia como una forma de lograr el constreñimiento físico de las personas, ¿no? Y aquí veíamos que el monopolio legítimo de la violencia física lo tiene el Estado, ¿no? Y un mecanismo para conservar, ¿no?, este monopolio sería precisamente el reconocimiento de su legitimidad. La violencia legítima, ¿no?, expropia la violencia de los ámbitos privados para ser monopolizada por el Estado, para garantizar de esta manera, ¿no?, pues ¿no?, se dice una convivencia pacífica, ¿no? Entonces el ejercicio legítimo del poder tendría que ejercerse pues a través de una forma racional, de una forma legal, como una medida de última ratio y exclusivamente en casos necesarios. Sin embargo, no todo ejercicio de poder sería legítimo, ¿no? Nosotros veríamos que no respeta en muchas ocasiones el ejercicio de poder el orden que proclama, ¿no?, y precisamente en el que se cimenta su reconocimiento. Esto es, ¿no?, lo que nosotros vemos que ocurre en el caso de la desaparición forzada de personas. El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, ¿no?, establece el concepto, y a partir de él la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha identificado cuáles son los elementos comunes, ¿no?, los elementos que la caracterizarían, y entonces aquí va a distinguir tres de ellos. El primero sí se va a referir a la privación de la libertad de la persona. El segundo elemento se va a referir a la intervención directa, ¿no?, de agentes estatales o de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia. Y en tercer lugar, ¿no?, se va a ubicar la Corte Interamericana de Derechos Humanos la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Entonces, la desaparición de personas, ¿no?, va a irse configurando a lo largo del tiempo como una herramienta de control social, que lo que va a hacer es sustraer a la persona de sus derechos, ¿no?,
y lo que va a hacer también es acallarla a ella y ¿no? al resto de las personas y atemorizarla. Entonces, nosotros, me gustaría recalcar el concepto que tiene Michel Foucault con relación al poder, y dice Michel Foucault, ¿no? Que el poder es esencialmente lo que reprime. Entonces nosotros vamos a ver que existe una relación de fuerzas entre quien ejerce el poder, ¿no? Y en este caso, ¿no? Quien lo resiste. Y uno de los ejemplos más importantes de quienes resisten el poder pues son precisamente en un primer momento las víctimas, ¿no? Y después en este ejercicio y en esta dinámica de poder y contrapoder nosotros vamos a ver también el caso de la familia, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver en el caso de la desaparición de personas, como la familia siempre lucha, trata de reivindicar, ¿no? sus derechos, y muchas veces a partir de ellos vamos a ver que se logra, ¿no? Se han logrado resultados importantes. Basta decir, por ejemplo, en el caso de Rosendo Radilla, cómo es que el resultado de la acción, ¿no? Tenemos hoy la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, ¿no? Y entonces la voz de las familias, ¿no? De los desaparecidos, lo que va a representar es precisamente esta importante forma de resistencia, y bueno, en mucha medida, les digo, ¿no? Va a ir impulsando poco a poco, ¿no? Pues cambios, y va a tener una fuerza social importante, ¿no? que va a ir impulsando políticas. Lo que sucede y lo que lamentablemente ocurre, ¿no? Es que muchas veces el Estado ha tomado o ha buscado, a través de diferentes mecanismos, tomar una forma hegemónica del discurso, irse apropiando del discurso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a través, ¿no? de este discurso legítimo va a buscar, ¿no? conservar el ejercicio del poder, va a intentar, ¿no? continuar legitimándose, y va a ir construyendo lo que Foucault denomina voluntad de verdad, ¿no? Entonces dice Foucault que la verdad no se descubre, ¿no? Dice que la verdad se induce, ¿no? Entonces para ello se utilizan muchas estrategias que lo que van a ir, ¿no? es conformando lo que se va a configurar como el discurso verdadero, ¿no? A través de estrategias que van a ir permitiendo la formación de estos constructos discursivos, ¿no? que van a irse construyendo, van a irse reforzando, y luego van a irse reproduciendo. Entonces muchas veces vamos a ver que el poder político va a ir tomando las reivindicaciones, ¿no? de las víctimas, de los familiares, ¿no? de las víctimas indirectas, y ¿no? los va a ir convirtiendo en banderas para después, o en muchas ocasiones, olvidar el asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de los 43 jóvenes desaparecidos, nosotros vamos a ver que fue uno de los principales compromisos de campaña, ¿no? en este sexenio. Sin embargo, ¿no? hasta el momento continúa siendo incumplido, ¿no? Esto es algo que nosotros vamos a ver. Entonces, me gustaría citar a Reveles, que dice, ¿no? que la estadística en manos de la autoridad se convierte casi en automático en un instrumento de manipulación. Y bueno, tomando en consideración esta situación, nosotros pensemos en la propia denominación, ¿no? del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, previsto en la misma Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, en qué se funda su existencia. Entonces nosotros veríamos que ahí, ¿no? trata de no mostrarse la frase desaparición forzada de personas, porque pues también es un mecanismo de conjurar, ¿no? los reclamos de aquellas personas que reivindican la existencia de la figura. Entonces nosotros vamos a poder ver, ¿no? por ejemplo, que este registro tiene una gran cantidad de inconsistencias, ¿no? de faltantes, de variaciones de cifras, ¿no? Y que además tiene múltiples modificaciones a su información. Aquí, ¿no? yo me gustaría utilizar como un parámetro de análisis un informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, que tiene una fecha de corte del 26 de noviembre del 2021. En aquel entonces se arrojaban 95.121 personas desaparecidas. Ayer lo estaba consultando y aparecían, ¿no? 91, decía ayer 91.301, ¿no? en ese periodo. Nosotros podríamos decir, bueno, hay una explicación, y la explicación de ello pues es, ¿no? que hubo localizados, pero ¿no? las cifras de todos no corresponden, porque si a estos 161.816 personas localizadas que aparecían registrados el día de ayer, ¿no? le sumamos los 95.121 que en su momento
momento reportó el comité, pues saldrían 256.237 y no los 253.117 que aparecen reportados. Esto entonces no significa que de 2021 a ayer las cifras se modificaron en 3.820 registros. Entonces, también se consultaron los registros de lo que es el día 1 de enero del 2019 hasta el día de ayer, y entonces habían 62.497 personas desaparecidas y no localizadas registradas. Esto es el 36.27 del total, lo cual es una cifra altísima, es 36.27% del total, ¿no? Y bueno, pues aquí el aumento de las cifras de años anteriores, ¿no? Con relación, ¿no? Haciendo un comparativo de las cifras actuales, ¿no? Pues nos haría ver que no están tan altas, ¿no? Las actuales, si las anteriores aumentan. Bueno, este es solo un punto, ¿no? Pero por ejemplo, pensemos también en el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? En múltiples asuntos, por ejemplo, en el caso de Badilla Pacheco, en el caso de Alvarado Espinosa, pues se ha demostrado la intervención de agentes estatales pertenecientes al ejército, ¿no? Sin embargo, México ha continuado con la estrategia de militarización, ¿no? Y bueno, este es parte del problema, pero ¿no? Otra parte también es, ¿no? Precisamente cómo se ha manejado la información con relación a estos puntos, ¿no? Voy a dar lectura a unos pedacitos de las conferencias mañaneras, solo unos pedacitos tal cual, ¿no? Se dijeron. Si están confusas o un poquito enredadas, es que así fueron, ¿no? Dice, porque viene la investigación y vienen 5 miembros del ejército, los demás jerarquía, y esto no significa, porque es lo otro también, quieren manchar al ejército. Si este grupo se aplicó en esas acciones criminales, ellos deben de asumir su responsabilidad. Esto no significa que es toda la institución la responsable. Ante el señalamiento de los vínculos entre el ejército y la delincuencia organizada, la respuesta también ha sido en la posición de negar. Dice, y estos delincuentes que fueron grabados hablan de extorsión a miembros del ejército, de los batallones de Iguala, que por cierto hacen mención de vínculos con el ejército antes de los hechos estos, sin duda o no sin duda. Posiblemente hubo vínculos entre estos soldados y la delincuencia organizada, pero no se puede decir que participó el ejército en la desaparición de los jóvenes. Hasta ahora no hay pruebas, pero sí es el ejército. Pues aquí está el adendum. Para la situación, ¿no? que nos ocupa, pues aquí lo primero que tendríamos que ver es, ¿no? que el ejército pues es una institución jerárquica y disciplinada. ¿Esto qué significa? Pues significa que no se puede negar la responsabilidad de la institución en estos hechos, porque entonces ¿dónde están los mecanismos de control y la supervisión? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que hizo el Estado para prevenir? O sea, es claro que hay aquí una participación, porque la participación no solamente está dada por la acción, sino también está dada por la omisión y por el incumplimiento de las obligaciones. Entonces, si bien es cierto que las acciones se están llevando a cabo por miembros específicos, esto no desvincula a la institución, especialmente tomando en consideración que el Estado tiene una obligación muy específica, que es la obligación de prevenir, y precisamente ahí estaremos viendo el principal problema de esta situación, ¿no? Bueno, entonces es importante considerar, ¿no? que entre los principales derechos de las víctimas está el derecho a la verdad, ¿no? y que esto implica que las víctimas puedan conocer lo sucedido, ¿no? y sobre todo el paradero de las personas desaparecidas. También, ¿no? La sociedad, nosotros como sociedad tenemos derecho a la verdad, ¿no? Precisamente porque una no repetición de este tipo de violaciones requiere como primer paso el reconocimiento de que existe una violación, ¿no? Esto no se puede lograr desde la negación. ¿Esto qué significa? Significa, ¿no? que yo no puedo corregir una situación, sino en primer término admito que está existiendo un problema. Entonces lo primero que tendremos que hacer es partir del reconocimiento a partir del análisis de esta situación, ¿no? Y bueno, pues por mi parte sería todo, y les agradezco